Damos la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo este estudio, esta serie que se llama El Sermón del Monte. Estamos en Mateo 6:5 y el título de esta conferencia es La oración del Padre Nuestro. Esta oración del Padre Nuestro que Jesús habló aquí en este sermón, Él habló varios temas y estamos tratando todos estos temas se le nombra a este fragmento de la Biblia la oración del Padre Nuestro. Mientras abres tus Biblias, también va a estar publicado en las pantallas. Mateo no está interesado en escribir los temas tal y como sucedieron cronológicamente, no así Lucas. Lucas lo dejó perfectamente escrito, los acontecimientos en forma cronológica, en forma de tiempo. Pero tiene una peculiaridad el libro de Mateo, o el escritor, ¿verdad? Su escritor, que resalta mucho, pero mucho resalta en una forma sin igual, además de todos los evangelios. Eso es como una nota antes de empezar a ver el libro. Él resalta los maltratos que tuvo de los judíos Jesús. Y acuérdense que este libro está escrito justamente para judíos que no se habían convertido a Cristo. Obviamente que nos sirve a nosotros, ¿no? Porque también después de que estos libros nos convierten, ahora son nuestro alimento cada día. Ok. Vamos a ver los elementos básicos de una oración. ¿Cuáles son los elementos básicos de una oración? Si tú no sabes orar y dices, bueno, ¿yo cómo oro? ¿Y qué significa orar? Esta es una conferencia para ti. Y también si tú eres un buen orador, aquí esta conferencia te va a pulir para que seas un mejor orador, un mejor orar a Dios. No necesariamente que las demás personas te oigan como hablas públicamente, sino más bien cómo llevas tu oración en lo íntimo, en la relación con Dios. Y a lo mejor tú aprendiste este pasaje en el catecismo, tu abuelita te lo enseñó en la escuela dominical. Es un tema que yo creo que todos saben, el Padre Nuestro, y vamos a estudiarlo. A lo mejor si tú lo sabes, y estoy seguro que el 90% de los que están aquí lo saben y no saben lo que significa. Lo han leído, quizás lo sabes de memoria y no sabes lo que significa. Pero vamos pues a estudiarlo, y no nada más estudiarlo, sino obedecerlo. Si la Biblia, si no se obedece, si la Biblia la conoces y no la obedeces, es peor que un incrédulo. Tienes que conocer la Biblia, y además de conocerlo, es tu obligación obedecerla. Santiago dijo, recibir con humildad la palabra implantada, poderosa, que es poderosa para guardarnos seguros o para darnos paz. Vamos pues a Lucas 11. Bueno, ahí pones una marca en Mateo 6 y vamos a Lucas 11, que Lucas 11 también hizo el mismo, lo repite Lucas, ¿verdad? El fragmento del Padre Nuestro, o de la oración modelo, podría llamársele mejor la oración modelo. Y Lucas agrega un fragmento más que no tiene Mateo, y es ahí donde yo los quiero llevar. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, obvio, le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Y en este momento Jesús empieza a enseñar a orar a ellos, y les dice, ¿verdad?, que la oración era al Padre. Ahorita vamos a ir viendo todos esos datos. Es una oración sincera, una oración que debe de ser con todo tu corazón. Regresamos al versículo 5. Regresamos a Mateo 6:5.
Esta oración debe ser una oración al Padre. Cuando tú entres en la intimidad con Dios, tiene que ser una oración muy sincera. Pides perdón. La oración te sensibiliza. Tú estás orando a Dios y hay un poder sobrenatural que cuando tú estás orando te sensibiliza, te hace sentir algo inexplicable. Tú estás orando y hay algo que pasa en el ambiente que te sensibiliza. No así la lectura de la Biblia. Déjenme explicar esto. Te sensibiliza, te da convicción, te da dirección, hay algo que pasa, que Dios contesta tus oraciones cuando tú estás orando, y la necesidad que tú tienes, Dios te da una paz, te da algo que pasa totalmente diferente que cuando tú te pones a orar la Biblia. Son dos cosas. Una vez yo hice una conferencia que se llamaba Los dos remos, y entonces imagínate que te subes a una lanchita y con un remo, si vas ahí, los que íbamos a Chapultepec, y te daban una, y qué pasa si le estás dando vuelta a una lanchita con un remo, empiezas a dar vuelta hacia el otro lado, y si le das vuelta hacia el otro lado, ¿qué pasa? Das vuelta, ¿verdad? Entonces empiezas a dar vuelta como loco. Pero si tú agarras los remos, los jalas, empiezas a caminar derecho. Este es un ejemplo muy práctico para entender que la vida cristiana no funciona con pura Biblia ni con pura oración. Tenemos que tener las dos, porque las dos es la dirección perfecta. En cambio, la palabra de Dios te limpia. Cuando tú estás leyendo la Biblia, te limpia, te quita el pecado, te redarguye, te anima, te convence, y sale una fe. Al estar leyendo la Biblia, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por la oración. La fe no viene por orar. Porque hay personas que dicen, ay, y no sé qué hacer, y oro y Dios no me contesta. No, es que tú no tienes que orar para que Dios te conteste, porque tú lo que tienes es falta de fe, y tú para reavivar tu fe tienes que leer la Biblia o ir a estudios bíblicos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del joven lunático que Jesús, que un padre le llegó a Jesús y estaban todos los discípulos? Y Jesús le dice, ¿qué tiene tu hijo? Y le dice el padre, mi hijo se echa en el fuego, se echa en el agua, se avienta en el piso. Y Jesús dijo, le dijo a los discípulos, vayan y oren por él, libérenlo. Y regresa el padre enojado y le dice, estos no pudieron sanar a mi hijo. Y Jesús se enoja y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y ellos se quedan impactados. Yo me imagino la cara de Pedro y de Juan y de todos ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos mal? Y entonces ellos le dicen, Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús les contesta, si ustedes creyeren a todo lo que yo les he dicho, tú le podrías decir a este monte, aviéntate, quítate, y el monte se quitará. Jesús no dijo, váyanse a orar. Jesús dijo, crean lo que yo les he dicho. O sea, es importante que cuando tú lees la Biblia, la creas. Esa es en la fe. La fe no viene por el orar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres oír a Dios hablar a tu corazón? Lee la Biblia en voz alta y vas a oír la voz de Dios. Es que es tan peligroso, tan peligroso pensar que Dios nos tiene que hablar de cosas fuera de la Biblia. Puede ser muy peligroso y fatal para tu vida espiritual pensar que hay algo diferente donde Dios te tenga que hablar, y pienses que por un temblor, que por una lluvia, que por una luz blanca. ¿Y qué tal si no es Dios? Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Ok, vamos pues al versículo 5.
Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay un peligro. Dios no quiere que le ores a los hombres. Dios quiere que le ores a Dios. Ay, hermano, yo no hago eso. Muchas veces sí lo hacemos. Si tienes un problema, y si tú tienes un problema, tú no tienes que andarle platicando a nadie tu problema si tú ya se lo dijiste a Dios. Y si se lo vas a decir a alguien, que seas seguro, que tú estés seguro que esa persona va a ayudarte a orar, porque hay una línea delgada, invisible, que te hace pensar que entre más personas se lo dices es mejor. Pero ¿sabes qué? Caes en el departamento de quejas. Y habíamos dicho que Dios no quiere quejumbrosos. Dios ama a los valientes. Y un cobarde es aquel que se queja de las cosas que le están pasando. Así es que a veces calladito te ves más bonito. No digas lo que está pasando. Por ejemplo, hay otros que tienen problemas económicos. Y tienen un problema económico. Y oraron a Dios en la mañana. Pero ven al hermano billetudo y se le acercan. Ay, hermano, fíjate que tengo un problema económico. Esa oración que hizo ese hermano en la mañana ya no sirvió, porque ahora cambió su oración y está orando a un hombre que piensa que Dios no le regresó la llamada, y ahora este hombre, este cristiano tonto, está pidiéndole el favor a un hombre. Cambiaron y pervirtieron el consejo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y a lo mejor dinero, y a lo mejor trabajo, y a lo mejor una posición, y a lo mejor un ministerio. Y lo que tú me digas, si tú no le oras a Dios y esperas a que Dios te conteste, y tú estás buscando en la respuesta de los hombres, entonces tú estás cayendo en esta área donde dice Dios que nosotros no debemos orar como los hipócritas, que ellos aman orar en las sinagogas de pie y ser vistos por los hombres. En Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, debemos servir y hacer de corazón. Cuando tú vengas a orar a Dios, tiene que ser de corazón. Tiene que ser de corazón, abrir tu corazón, abrir tu pecho. Así como cuando le dices a tu esposa la verdad, o le dices a tu esposo la verdad, y tú abrir tu corazón. Dios no ve tu boca, Dios no ve lo que tú estás hablando, Dios ve el corazón. Tú puedes orar a Dios en silencio y puedes orar a Dios en voz alta, o mentalmente puedes orar, y Dios lo que ve no es lo que dice tus labios. Dios ve lo que tú quieres decir en relación a la verdad. Eso es lo que ve Dios. Y cuando tú estás, ¿verdad? Porque ¿cómo llegamos a los pies del Señor? Mentirosos, ¿no es verdad? Siempre que nos convertimos teníamos tantas cochinadas, y aún a veces convertidos, que cuando nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, arregla a mi esposa. Y yo le pido a Dios que Dios arregle a mi esposa, pero el que la hace enojar soy yo. No puedo decirle a Dios que Dios arregla a mi esposa si yo soy el que está mal. Entonces esa oración Dios nunca la va a poder contestar, porque yo soy el que está mal delante de Dios. Y en ese momento, si yo soy sincero, y aunque sinceramente también esté equivocado, Dios me va a redarguir en la oración y me va a decir: hijo, tú eres el que estás mal. En sonidos indecibles, inexplicables, el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nos da dirección. Ahí es la diferencia de una persona que ora. Una persona que ora tiene su seguro, su dirección segura. Sabe dónde va, sabe lo que necesita,
sabe lo que le hace falta, sabe por qué está orando, sabe dónde está trabajando, sabe exactamente que está en el lugar que Dios lo puso, porque ora, tiene comunicación con el Padre. O sea, Dios no es sordo, Dios es una persona sensible, y Dios quiere que cuando tú te acerques a orar con Él, Él te va a contestar sin decir palabra. No hay explicación, no hay voz, no necesita hablar Dios. Dios nos habla por medio de su espíritu, mi espíritu, y mi espíritu da testimonio de que es Dios el que me está hablando. Hay algo entre tú y Dios, entre yo y Dios, es indecible, no lo podemos explicar. Para el mundo es una locura. Para el mundo es una locura. ¿Cuántas veces se han burlado de mí? Personas me dicen: oye, ¿y tú eres de los que hablan con Dios? Y lo van a hacer también contigo. Pero Dios, cuando tú entiendes que Dios habla, y cuando tú no le mandas un telegramita a Dios, sino te dispones a orar y hablas verdad con Él y le estás diciendo tus problemas. Yo cuando me acerco a Dios llevo una lista grande, llevo un pliego petitorio. O si tengo un problema, como este rey en el Antiguo Testamento que tuvo un problema, unas cartas de amenaza, y las llevó a los pies del Señor, y le dijo: Señor, mira lo que están diciendo de mí y del pueblo, y se lo leyó todo a Dios. O sea, es importante que tú le llegues y le digas: Señor, no puedo pagar mi renta, mira lo que me están cobrando, mira, aquí tengo el recibo de la luz, y aquí tengo esta demanda, y aquí tengo este otro problema, y se lo lleves a Dios. Yo agarro esas cosas y se las llevo a orar a Dios, se las entrego. Pero si tú haces una oración de telegrama, ¿cómo quieres que Dios te conteste? La fortaleza espiritual está en el tiempo que tú pasas con Dios. No hay de otra. Jesús dijo claramente: si no habéis podido orar una hora, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero tú no vas a ser lleno si tú oras menos de una hora. Y alguien dirá: oye, espérate, ¿una hora? ¿Orar una hora? Tienes que orar una hora. Esa es la meta de un cristiano, orar una hora. Hermano, si a veces yo nada más agarro 5 minutos y ya no sé ni qué decirle, porque tú no practicas tu oración. ¿No es verdad? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, no empieces con una hora. Yo lo que hacía cuando empecé, agarraba mi reloj, me lo quitaba del pulso, lo ponía a las 2 en punto y lo ponía así arriba de mi mesa, y ahora sí, empezaba. Así empezaba, así cuando yo empecé a orar, y me puse una meta de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. Yo empecé orando media hora cuando recién me convertí, y entonces ponía mi reloj y decía 15 minutos no más, no menos, 15 minutos no más, no menos. Y empecé y me ponía a orar: Señor, te pido esto y esto y esto y esto, y veía el reloj: ya acabé, 15 minutos, no más. Y en la tarde otros 15. En menos de una semana yo estaba orando más de una hora. Me faltaba tiempo para orar. Es un hábito que tú tienes que hacer. Es un hábito, y es un bendito hábito. No puede un cristiano estar sin orar. Un cristiano, si tú eres un cristiano que vienes con oraciones de 10, 15 minutos al día, eres un cristiano caído. Sin dirección, sin sueños, sin saber qué vas a hacer con tu vida, sin saber a dónde vas. No tienes dirección de Dios, te falta la oración. Es por eso que es tan importante. Vamos al versículo 6. Dice, de versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cómo quiere Dios que ores? En secreto. ¿Puedes hacer oraciones familiares? Sí. ¿Puedes hacer oraciones en la congregación? Sí. ¿Puedes orar en el ministerio? Sí.
¿Puedes orar por tus hijos? Sí, pero no puedes sustituir tu oración personal. La oración personal es imposible que tú la sustituyas, porque la oración personal es la que te va a dar fuerza y sabiduría para orar públicamente, o alguien que te pida. Si alguien viene y le pedimos, oye, ora por mí, y esa persona no oró en su casa, no tuvo comunión con Dios, ¿cómo? Es imposible que esa persona ore cabalmente por mí. Es imposible, no puede hacer eso. Tiene que venir con su machete afilado, bien afilado, su instrumento afinado. Imagínate los de la alabanza con sus guitarras desafinadas. Y alguien diría, oye, se oye feo. Pues así se oye de feo una persona que no oró en la mañana y se pone a ministrar por los demás. No se da cuenta, o piensa que no se puede dar cuenta, pero todos lo vemos. La oración pues requiere vivirla. Tienes que vivir, meterte, ser apasionado de la oración, estar metido con Dios y esperar a que Dios te conteste. Muchas veces Dios no contesta a la primera y tú le estás pidiendo a Dios, ay, pues el pastor dice que voy a sentir algo indecible, inexplicable, y nada, y ya llevo 3 días. ¿Por qué no le confiesas tus pecados? Esa es una. Otra, que Dios te está probando. Y Dios está probando tu fe que vas a tener para estar orando en la presencia del Señor, y estés orando hasta que tú no arranques el favor de Dios. Los favores de Dios no se obtienen en la primera. Tú vas a obtener el favor de Dios cuando tú te acerques a Dios y Dios vea que eres una persona determinada y que no lo vas a dejar a Dios hasta que Dios no te conteste. Tenemos el caso de Job. Cuando se acercó, que venían venía su hermano asesino a matarlo, venía armado con tantos hombres a matar a Jacob, a matar a Jacob, y Jacob estaba temeroso, estaba temblando, le pegaban las rodillas una con otra. Y cuando viene su hermano Esaú a matarlo, él dijo, no, esto no se va a quedar así. Y se metió a la presencia de Dios a orar, y le dijo el ángel de Jehová, que es Jesús, y le dice, déjame porque ya me voy. Y dijo Jacob, dice, no te voy a dejar si no me respondes lo que te estoy pidiendo. Estuvo luchando en oración. No dice la Biblia cuántas horas, pero dice que le amaneció. Y ya estaba metido en oración. Líbrame de ese asesino, líbrame de este perverso, líbrame de este hombre que me quiere hacer daño. Y estuvo orando, y no le mandó un telegrama, Señor, ayúdame de este perverso y me voy a dormir. No, según el sapo, es la pedrada. Si tú tienes un problema grande, tienes que meterle oraciones grandes. ¿Cómo piensas que Dios te va a contestar si tú no pones tu corazón? Dios contesta cuando hay un compromiso tuyo. Dios contesta. Si tú no tienes compromiso, Dios tampoco tiene compromiso. Nos engañamos. Dios funciona con el compromiso. Dios respalda el compromiso. Dios respalda el matrimonio porque es un compromiso. Dios te salvó por compromiso. Él se comprometió y dio la vida por ti, por un compromiso. Y Él quiere que lo mínimo que tú puedas hacer y yo podamos hacer es comprometernos hasta orar y meternos con Dios. Y en ese momento vas a conocer situaciones difíciles y inexplicables. A lo mejor te va a tocar sufrir. La oración muchas veces es sufrida. ¿Y sabes cuándo? Cuando Dios no te contesta. Pareciera que Dios no me oyes. Pareciera, Dios, que no estás ahí. Yo estoy orando, Dios, y mi problema sigue igual, Dios, y pareciera que las cosas van peor que antes y tú no me oyes. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el huerto Getsemaní con Jesús. Jesús estaba orando. Él sabía que venían
que venían a detenerlo los soldados, y puso a orar a los discípulos, a los 11 discípulos, los pone a orar. Ya Judas ya se había ido y estaban orando, y le dijo: pónganse a orar, pónganse a orar. Y él se puso arriba de una piedra y empezó a orar, a orar, a orar. Y dice en la Biblia que su oración era tan fuerte, ¿verdad? Sentía tanta presión él, que empezó a sudar sangre. Y en ese momento nosotros entendemos que la presión que Jesús tenía por esa oración, y lo que Jesús estaba pidiendo es que aparta de mí esta copa, aparta de mí este sufrimiento. No quiero ir a la cruz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjate qué interesante. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos a Dios: Señor, quiero un carro rojo, nuevo y de la Ford, y no quiero tener deudas? Ah, caray. ¿Y si Dios te da un bochito usado? No. Ah, entonces tú estás poniendo las reglas. El que pone las reglas es Dios, no tú. Y Dios va a responder de diferente manera, muchas veces no como tú quieres, sino como Dios quiere responder. Y ahí Dios va a probar tu corazón. Dios te va a dar poco, y por acá va a tener un regalo grandote, y a ver qué cara pones. Y si eres agradecido, entonces Dios te da más de lo que tú te imaginas. Pero tienes que ser probado. Tienes que ser: Señor, dame un trabajo. Y te arriman una cubeta y una jerga para que laves carros. Señor, si yo soy abogado, soy licenciado. A ver si ahí eres fiel. No, yo la quiero de gerente, mínimo de dueño. Y Dios no puede prosperar a ese tipo de personas. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Y la única forma de que Dios nos enseñe esa fidelidad es con estos procesos, benditos procesos que todos los cristianos tenemos. Ok, dice aquí en el versículo 7, dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí muchos se quedan. Dice: no uses vanas repeticiones. Esta palabra repeticiones en el griego es la palabra batos, con B grande, bato. Así como dicen vato: oye vato, ¿qué onda? Así, bueno, este es batos. No sé si venga de ahí esa palabra, no lo sé, pero sí significa batos, y significa charlar tediosamente. ¿Te imaginas de esas? A mí, yo estaba pensando, dice: ¿qué amigo tengo aburrido para platicar? Y sí, me acordé de 2 o 3 o más, ¿no? Que están platicando y no sabes si dormirte o si no sé, no, ¿verdad? Todos tenemos así, ¿no? Alguien aburridísimo. Te estaba platicando una cosa y de repente empezó a platicarte otra de su abuelita. Y no, hombre, te voy a platicar lo de mi abuelita. No, pero antes de platicarte lo de mi abuelita, te voy a platicar lo de la vecina. Y te empieza a platicar otras cosas y tú dices: ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este? Qué aburrido. Hay otras personas que son muy elocuentes y te gusta platicar con ellos, te hacen reír, te hacen enojar, te hacen pensar, te hacen disfrutar ¿verdad? Su conversación. Y yo creo que Dios es igual. Dios disfruta cuando tú estás platicando con Él, no tediosamente. Señor, ya te he dicho, Dios, que cómo sufro con este problema, Dios. ¿Cuántas veces te he orado y no contestas lo que yo te he dicho? ¡Qué flojera! ¡Qué flojera aquí! Ay, no, a decir el Señor: ay, ahí viene la tos, a ver, pásale para acá la tos. Y digo, y nos ama, ¿no? Nos ama porque es papá, ¿no? Que papá desecha a su hijo, aunque hay alguien que pueda desechar a su hijo, pero Dios no te desecha, ¿sí? Pero tienes que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Qué bonito. ¿Y saben cuál es el secreto máximo para orar? Que tú puedas mover el corazón del Padre.
Sí, ahí es cuando tú aprendes a mover el corazón al Padre. Y cuando el Hijo, fíjate, qué ejemplo tan bonito, ¿no? Cuando el Hijo, el que saca todo del Padre y el que no saca nada del Padre, ¿no? El que saca, el que no saca nada del Padre, oye papá, merezco, dame, porque a mi otro hermano siempre le das, a mí dame. Y dice, bueno hijo, ¿sabes qué? Toma, te doy y vete, ¿no es cierto? Descansa el papá. Pero el otro llega y le da un beso, papá, y le gusta, ¿no es cierto? Le gusta a la mamá o al papá y lo abraza, papá, no hombre, disfruto contigo. Y ya le dice el padre, ¿qué quieres? ¿No es verdad? Así es Dios. Así es Dios. Así es papá. Abba Padre, bendito papi, papi hermoso, es papito chulo. Y tú puedes acercarte a él y sacarle eso. Pero tienes que tener un poquito de raciocinio cómo te vas a acercar a Dios. Hay otros en sus repeticiones, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Otra vez, Padre nuestro, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me imagino que Dios dice, ya, si yo la escribí, yo me la sé. ¿O qué quieres enseñármela a mí o qué? O sea, ¿qué? Es absurdo. Es como si alguien viniera y me dijera, oye, pastor Gustavo, Gustavito, Gustavón, ¿verdad? Oye, quiero pedirte, Gustavo, Gustavito, y ya, ¿qué te pasa? Dime lo que me vas a decir. Y no que estemos diciéndole a Dios, Jesús, Jesucito, ¿verdad? Y Padre, y bendito. Claro que tenemos que alabarlo, ¿verdad? Esto no quiere decir que no lo tengas que alabar, sí lo tienes que alabar, pero no en una forma externa como los religiosos hipócritas. No, acércate con un corazón sincero a Dios. Y te acercas con un corazón sincero, así como eres tú. No necesitas palabras elocuentes, no. Papá, estoy sufriendo, no tengo a quién más ir, necesito que me ayudes. Mi esposo me abandonó, mi esposa, mis hijos, tengo este problema, ya no sé qué hacer, tengo ganas de quitarme la vida. Tengo este problema, no tengo para comer hoy. Mi esposo está con otra mujer, mi esposa está con otro, o lo que sea, lo que tú tengas que decírselo a Dios, díselo. Díselo con todo tu corazón. Y Dios te va a contestar. Sin importar qué situación sea. Para ti podría ser más importante. Para mí más importante mi oración y mis necesidades. Pero cada uno de nosotros tiene que acercarse a Dios. Versículo 8. Dice en el versículo 8, ya vimos, no uses vanas palabrerías. Dice el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que salgan de tu boca. Fíjate nada más, ni siquiera todavía le dices a Dios, a ver, fíjense qué bonito esto, ¿no? O sea, dice la Biblia que Dios ya sabe lo que le vas a decir antes de que se lo digas. Entonces alguien diría, bueno, ¿yo para qué se lo digo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? A ver, ¿ya lo sabe? Sí. Espérame, otra cosa. Dios te trajo el problema. Dios acarrió el problema a tu vida. O sea, sabe lo que estás sufriendo. Sabe todo. Es Dios. Satanás no es mayor que Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Nadie diga que sucedió algo que Dios no mandó en Jeremías capítulo 3. Nadie. Todo lo que Dios pone, Dios lo manda. Todo lo que el hombre le pasa, dice que ni aún un cabello de tu cabeza caerá sin la voluntad de Dios. Dios tiene todo el control de tus problemas y de tu felicidad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que ores? Si Él lo sabe. Si tú piensas de esa manera, caes en el pecado de Jonás. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Se metió a un barco
y estaba el huracán, ¿se acuerdan? Y estaba el huracán y todos los del barco, ¿qué pasa? ¿Verdad? Se fue a dar una vuelta ahí a la roqueta, y todos los que iban ahí en el yate estaban casi que se mueren, ¿verdad?, del susto, y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos está viniendo este mal? Y vieron a Jonás dormido en el camarote, pero dormido plácidamente, y le dijeron, tiene algo que ver, y lo agarran. Dice, ¿por qué nos vino este mal? Dice, soy yo. Dios me quiere hacer que yo haga algo que yo no quiero. Y entonces, tú eres, y lo agarran y lo aventan del bote, y se acaban los problemas. Esto tiene una enseñanza muy grande, que a una persona desobediente nunca le va a ir bien. Nunca, 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 nunca. Tienes que arrepentirte para que te empiece a ir mejor. Y cuando tú te arrepientes de todas tus fechorías, de todo, y empiezas a obedecer a Dios, entonces vas a entender que para quitar ese problema que Dios te trajo, ese problema, esos empleados, esa economía, lo que sea, las finanzas, lo que tú pienses, y cuando tú, la única forma de que tú estos tiempos difíciles los puedas apaciguar es por medio de la oración. No se van a quitar solos. Tienes que orar. ¿Se fijan qué importante es la oración? Si tú no oras, las situaciones difíciles no se quitan. Por eso ves hermanos que les va re bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Oye, y lo ves al 8, ¿cómo estás? Bien, bendecido. Es más, te invito a comer. Y tú dices, oye, yo no traigo ni para invitar a nadie a comer. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ese hermano ora y tú no oras. Ese hermano le pide a Dios y Dios le da. Es la única forma de que tú obtengas los favores de Dios, es por la oración, no por tu sufrimiento. Dios sabe que sufres. Ay, pero yo ya como que ya pagué mi cuota. Una vez me dijo así un hermano, yo ya pagué mi cuota. Digo, a ver, ¿cómo que cuál cuota? Digo, a ver, ¿qué cuota? Sí, hermano, he sufrido como 20 años con esta enfermedad. Ya Dios, ya merezco. ¿Ya mereces qué? Dice, ya que Dios me saque de esto. Y a ver, ¿dónde? ¿Qué versículo? Dame el versículo bíblico, porque dice la Biblia que los grandes hombres de Dios murieron hasta que les cortaron el pescuezo. ¿Y tú qué? Dice, no, pues, ¿dónde dice eso? Le digo, pues aquí lo dice en Hebreos 11. Y entonces, ¿cómo Dios me va a quitar esta enfermedad? Pues cuando ores. No es por acumular sufrimiento. Eso es un sueño que no tiene nada que ver con la Biblia. Alguien pensará, es que yo ya he sufrido tanto. No es por lo que hayas sufrido, sino por lo que tú estés orando. Podrías llevar 30 años, 40. La mujer del flujo de sangre nunca había orado y había gastado todo su dinero. Si te comparas con ella había sufrido más que tú. Y hasta que no se acercó a Dios y oró a Dios, en ese momento le quitó el problema. ¿Qué se necesita? Orar. Y si tú no oras, ¿cómo sabes tu futuro? Yo les digo a los jóvenes, yo hubiese querido conocer al Señor joven. Yo me hubiera encantado conocer al Señor. Mis padres me llevaban a la iglesia bautista. Ahí es cuando yo empecé mis primeros pininos en la Biblia, y yo veía a otros primos que agarraban la Biblia y daban devocionales chiquititos de 6 años, y yo los veía con su trajecito y su corbata, y yo feíto así en una esquina sin Biblia, sin nada, y yo quería ser como ellos. Yo quería. Y después mi vida no fue esa. Ya después tuve que salir de la iglesia, mis papás se divorciaron y pasó todo lo que pasó. Y yo veo a los jóvenes, y que si Dios les permite conocerle de jóvenes, no se imaginan qué bendición tan grande cuando tú, joven, obedeces a Dios.
Ahora nosotros ya, después del cuarto, quinto o sexto piso donde andes tú, o en el séptimo piso, o en los 70 años, no sé dónde andes, es un favor de Dios también. Que tú ya puedas orar por tus hijos, orar por tus nietos. Que tú puedas hacer eso es algo grandioso, es algo maravilloso. Lo único que te vas a llevar, mira, cuando tú estés en la presencia de Dios, cuando llegues a la presencia de Dios, Dios no va a ser un desconocido para ti. Tú vas a llegar y vas a seguir con el diálogo que tenías. No vas a decir, ay, si eras de veras. No, cuando llegues con Él, ay, Padre, gracias por salvarme. Oye, ¿te acuerdas que yo te estaba platicando de aquella persona y de aquella? Mira, estos son o sea, sigues un diálogo con el Padre. Esto no queda en la tierra. Y la comunión que tú tienes con Dios aquí va a pasar a la eternidad. Lo único. No va a pasar ni tus guaraches, ni tus chanclas, ni tus cuentas bancarias, nada. Lo único que va a pasar es la comunión que tú tienes con Él. Y cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios te va a conocer como conocido. Ah, este es el que oraba. Oye, ven para acá. Oye, ¿te acuerdas que me venías diciendo? Vamos a platicar como dos personas, como amigos. No vas a ver a Dios ahí, ay, Señor, qué temor me da verte. No, eso acabó. Eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos acercarnos a Dios como amigo. Y en el cielo, la Biblia dice que le vamos a ver cara a cara a nuestros ojos. Jesús dijo, en el cielo podrán tomar de mi vaso de agua, del vaso. A ver, Jesús, déjame tomar de tu vaso porque tengo sed yo también. Y le vamos a quitar de la mano el vaso de agua. Vamos a estar hombro con hombro con Él. Ya no lo vamos a ver lejos e invisible. Esto es aquí en este mundo. Y tiene que empezar a revolucionar tu mente a que estas cosas van a ser solamente momentáneo. Y cuando la comunión que tú tengas ahorita con el Padre, con el Hijo, es la comunión que tú vas a tener allá. Porque tú conociste a Dios aquí. Y tú tienes que seguir con esa oración. No como un Dios extraño. ¿Sabes quién tiene dioses extraños? Los mormones, los masones, los católicos. Esos tienen un Dios extraño. No saben ni a quién le oran. A la Virgen de Guadalupe, a Mahoma, al Buda. Le oran y ni lo conocen. ¿Y cómo es? No te saben decir cómo es. Pero la Biblia habla de un Dios que nos da muchísima información de Él y de su carácter, y de su amor y de su paciencia para con nosotros. En el Salmo 139, Salmo 139, dice, aquí hay un rasgo inequívoco, maravilloso, de qué sabe Dios de tu vida. Dice Salmo 139, 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios sabe la silla que te gusta y el sillón. Dios sabe de qué lado duermes de la cama. Sabe si duermes de boca abajo, de ladito o boca arriba. ¿Y cuántas almohadas te gustan? O si no te gustan las almohadas. Dios lo sabe. Lo sabe perfecto. ¿Sabes qué hace Dios? Te examina. ¿Tú has visto el amor de la madre cuando un bebito, o bueno, los papás? Yo me acuerdo cuando mis hijas eran chiquititas y estábamos así como locos todo el día viéndolas, ¿verdad? Y la mamila, y después que acababa la mila, o sea, la seguíamos viendo. Y así está un padre con un hijo. Bueno, ¿sabes cómo está Dios? Igual. Porque ante los ojos de Dios somos sus hijos. Somos niños delante de Dios. Aunque diga, oye, pero yo ya tengo mis 60 años. Eres niño delante de Dios.
Dios te ve como niño, no como adulto. Por eso dice la Biblia, dejar venir los niños a mí. O sea, cambia todo lo que tú y lo que a mí nos han enseñado. Dice el versículo 4, el 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, desde lejos has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, todos. Y si la Biblia dice que todos tus caminos, es que todos tus caminos, los buenos y los malos, Dios lo sabe. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, que tú sabes antes de que yo hable. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo, no lo puedo entender, es muy alto. Yo estoy seguro que muchas personas se quedan, ¿cómo que este pastor está hablando así de Dios y que tiene una relación? Cuando tú tienes una relación con Dios, tú hablas con Dios, no hablas con la pared. Estás hablando con alguien que te está haciendo caso. ¿Y cómo sales después de hablar con Dios? No es como hablar con tu tío que te está regañando por teléfono, o tu patrón, ¿verdad? Sí, cómo no, sí, ya llego, sí, ya voy, sí, ay, mi patrón, ¿verdad? No, Dios no es así. Aunque Dios te puede regañar, pero después de la regañada, ¿sabes qué hace Dios? Te levanta. Hijo, eso que hiciste está mal, tienes que salir de eso. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Señor, perdóname. Ok, vente, levántate, vámonos a seguir. Hay mucho camino todavía por delante, levántate. Oye, pero levántate y vamos a seguir caminando. Es el Dios de la Biblia. Lo hizo con Elías. Elías estaba en una depresión, quería morirse. Y Dios, para levantarlo, le da alimento y se vuelve a dormir. Se quería morir este cuate. Y Dios, ¿verdad?, lo levanta y dice, Elías, hay camino por delante. Tienes que levantarte. No puedes seguir con ese pensamiento de desánimo porque te va a matar. Es un demonio. Tú piensas, no, es una tristeza. No es tristeza. La Biblia le llama demonio. Y te va a matar. Los más fuertes han caído en las garras de la depresión. Cuando no tienes una sonrisa. Ay, pues es que vengo enojado. ¿Y todos los domingos? Bueno, ahora que me dices si me doy cuenta. ¿Sabes qué? Yo no te lo estoy diciendo, Dios es el que te lo está diciendo. Ya no hay felicidad. ¿Dónde está tu gozo que tú tenías? ¿Dónde está la felicidad y la chispa que tú tenías? ¿Dónde está? Ay, es que tengo tanto trabajo que ni descanso. Y no podrías contemplar que tú estás viviendo en una amargura, como las cosas no te salen bien, y como oras a Dios, y como pides y sirves y vas y vienes, ofrendas y diezmas, y las cosas no te salen bien. Entonces la salida fácil, amárgate. Y tú vas a tener que ser probado, y yo voy a tener que ser probado. No te extrañe, dijo Pedro, la prueba de fuego que ha de venir sobre nosotros. No te extrañe. Dios te va a probar, Dios me va a probar, a ti, a todos nosotros, a diferentes cristianos en todas partes del mundo. Versículo 9. Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues ores así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El primero, dice, vemos, Padre nuestro, es lo primero. A ver, si tú le dices Padre a Dios, es porque tú eres hijo, ¿sí o no? Yo no le puedo decir a alguien en la calle Padre, porque pues no es mi padre. O sí le puedes decir a alguien en la calle, oye Padre. No, porque no es tu padre.
Cuando yo oro a Dios y tú le dices Padre nuestro, tienes que reconocerle como tu Dios y tienes que reconocer que lo que Dios te dice, porque es tu Padre, tú lo vas a obedecer. Ese es el verdadero hijo, el que tiene un Padre al cual obedece y al cual se debe. Todo lo que yo tengo en mi vida, Dios me lo permite, Dios me lo mandó y yo lo tengo y se lo agradezco. Es mi Padre. Y si yo tengo algo chueco en mi vida, Dios me va a decir: hijo, deja eso. 1, 2, 3 veces, 4, 5, no sé cuántas. Y si tú no te arrepientes, entonces viene el segundo método de Dios, la vara de la corrección. Y entonces Dios mete dolor para enseñarnos. Primero, lazos de amor por medio de su palabra. Y yo los veo aquí contentos, no los veo con unas muletas. A lo mejor algunos traen por ahí un bastoncito, amén, ya no funcionan bien las rodillas, ya después de ciertos años, pero yo los veo aquí contentos. Nadie viene con un suero y con sangre y con en una cama del hospital. No. Quiere Dios que tú te arrepientas antes de que venga el dolor, si tú le dices Padre. Y la segunda es santificado. Santificado, segunda de Timoteo 2:20. Santificado, santificado sea tu nombre. Santificado, o sea, que tú, a ver, espérame. Si yo le digo a Dios, santificado sea tu nombre, ¿Dios va a ser más santo? ¿Él va a ser más santo? Cada que yo le diga santo, 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 ¿Él es más santo? No. O sea, yo puedo cambiar a Dios, jamás. Él me va a cambiar a mí. Entonces, al decirle yo, santificado sea tu nombre, es que yo estoy santificando su nombre de Dios. Con mi santidad yo estoy santificando a Dios. Con mi perversión yo no estoy santificando a Dios. Con mi santidad yo estoy santificando a Dios y yo estoy viviendo santo delante de Dios. Efesios 2 de Timoteo 2:20. 2 de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos débiles, y esta palabra débiles es la palabra deshonrosos. O sea, en una casa hay de diferentes vasos, ¿no es verdad? En un vaso tomas agua, en otro vaso o recipiente le das de comer a los perros, ¿no es verdad? O a tu gato, o lo que tengas. O sea, de diferentes usos. Y así en la iglesia hay cristianos de diferentes, hay personas de diferentes usos. El cristiano es de uso honroso. Pero no todos los que estamos aquí somos cristianos. No te confundas. Hay quienes son cristianos y son vasos honrosos. Viven en santidad, se esfuerzan, luchan, se mantienen, se sostienen, y se caen, se levantan. El otro lado, el vaso deshonroso, no le interesa estar sucio ni estar limpio. Él vive así, no se preocupa. Es un vaso deshonroso. Le invitamos a que se arrepiente y Dios tiene misericordia por y que se convierta, que Dios lo convierta en un vaso honroso. Esa es la santidad. ¿Me estoy explicando? ¿Puedes vivir en santidad? Por supuesto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú no vives en santidad es porque no quieres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú vas a poder vivir en santidad inexplicablemente.
No sabes cómo le hiciste. El que le hizo es Dios. Simplemente tú te dispones. Dice aquí el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres servirle a Dios y que Dios te diga: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Dios lo puede decir? Sí. Sí lo puede decir Dios. Y te va a dar más y más y más, de tal grado que Dios va a hacer que tú tengas más y que todos los demás que están a tu alrededor te tengan envidia. Ay, mira este cuate cómo le va bien y yo estoy apenas. Dios es especialista en eso. Si yo vivo en pecado, Señor, necesito un carrito para transportarme, lo quiero de color azul, y de repente el carrito que yo estaba orando se lo da a ese cuate, se lo da Dios y azul. El carrito por el que estaba orando. Es más, hasta lo fui a ver cuánto me lo vendían. ¿Y sabes por qué Dios se lo da a aquel? ¿Como para reírse de ti? No, para moverte a celos. Buscaré a un pueblo que no es pueblo para moverlos a celos. ¿Sabes quién? Las bendiciones en este momento, ¿quiénes son las que las tiene? La iglesia. Y los judíos, Dios no está con ellos. Nosotros somos los de las bendiciones. Nosotros somos quien podemos predicar la palabra. Tú puedes salvar almas porque el Espíritu Santo está contigo. Nunca nadie te platicó esto, no lo podías entender, no lo sabías. Nadie puede convertir a otra persona si no es que tiene el Espíritu Santo. Tú le dices a un sacerdote, a un maestro de otra religión, y tú le dices: ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y te dicen: ¿qué es eso? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que tú tienes que decirle a Dios: no puedo con mi vida. Yo soy ese vaso sucio que está hablando el pastor. Yo no he podido dar fruto. En mi vaso hay cochinada. Hay un atole sucio, feo, horroroso, maloliente. Ese es mi vaso. Esa es mi vida. Y Dios la limpia y te pone ahí el Espíritu Santo. En ese vaso de barro que tú eres, Dios te pone, te saca la mugre y te pone el precioso Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Imagínate. O sea, el Espíritu de Dios es sinónimo de la mismísima esencia de Jesucristo. La misma esencia de Jesucristo está en mi corazón. Ahora, ¿todos los cristianos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Sí, pero no todos lo tienen fortalecido, o no lo tienen apachurrado. Por eso dice Efesios: no contristéis el Espíritu Santo. No lo contristéis, no contristes el Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? Que hable Él y no tú. ¿Y sabes cómo habla? Ya lo dije, por la Biblia. Ok, vamos a la siguiente palabra. Venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Podrías decirle tú en la oración a Dios: Señor, necesito tal cosa, pero no lo que yo quiero, sino venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y si tú quieres que Dios haga su voluntad, tú vas a tener que aceptar la decisión exacta que Dios quiera hacer en tu vida. ¿Por qué es la amargura? ¿Por qué es la amargura? Porque sucedió algo que yo no quiero. Esa es la raíz de la amargura. Algo que yo no estoy de acuerdo. Pero si tú piensas al revés, que
Oye, pero si eso me dolió, pero no te debe de afectar. Pues pasé un momento difícil, pues nada más. Pero me traicionó, ¿y qué importa? Fue tiempo pasado. Y Dios dice la Biblia en Eclesiastés 3 que Dios restaura el tiempo. Lo pasado, pasado. Como dijo José, lo pasado, pasado. Ahora Dios restaura el pasado y Dios trabaja en el presente. Y si yo no sigo estando sin estar de acuerdo lo que está pasando en mi vida, me amargo. Y Dios quiere que tú seas feliz. Es imposible que Dios escuche la voz de una persona amargada. Es imposible. Aunque te pares de cabezas, aunque te cortes las venas. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dásnoslo cada 8 días. Ay, perdón, creo mi Biblia aquí se equivocó. ¿Cómo dice la de ustedes? Cada día. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Cada cuándo? Cada día. No puedes vivir sin Biblia cada día. Es imposible que vivas sin dirección. A ver, súbete al carro y no agarres el volante. ¿Qué loco haría eso? Hermano, no tengo carro. Ok, súbete a un urbano y que le dices al chofer del urbano, me voy a subir y vas a soltar el volante. Así nada más. Y como sí, suéltalo a ver qué pasa. Así es de absurdo un cristiano que no agarra su Biblia para ver dónde Dios lo lleva. ¿Es absurdo? Sí. A lo mejor en el carro te das un choque y ya. Pero esto es la vida de tus hijos. Es tu vida espiritual. Y si tú no le haces caso a lo que está escrito aquí, ¿a dónde vas a llegar? ¿A qué lugar? ¿Dónde vas a acabar? Porque el problema de desobedecer la Biblia, dice la Biblia que viene otra vez el velo. Otra vez el velo. Y no puedes ver, no puedes ver. Hay un velo que Dios manda poner. Y después vas a andar como andabas, sin darte cuenta. Y puedes estar sentado aquí y pensando que estás bien. Y estás bien mal. No, hermano, soy cristiano. ¿Y cómo dices que eres cristiano si no obedeces? ¿Quién te dijo esa mentira? La Biblia dice que el cristiano ya no peca. ¿Por qué lo haces? Probablemente por carnal. O porque no quieres nada con Dios. Y si eres carnal, arrepéntete. Y vive obedeciéndole a Dios. Dice aquí, el versículo 12, dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. O sea, no puedes vivir si no perdonas. Ya lo hablamos. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y todos por todos los siglos. Amén. Aquí Jesús está diciendo, es una oración que no puede faltar. Esa petición es: no nos permitas entrar en tentación. Que Dios no te permita estar en tentación. Que te libre Dios de la mujer perversa. Que te libre de homicidios. Que te libre de balas perdidas. Que Dios te libre de que alguien robe tu cuenta de banco. Que te libre Dios de una usurpación en tus propiedades. Que te libre Dios de alguien que quiera hacer algo en contra tuya. Esa debe ser una oración constante en tu vida. No te imaginas cuando una persona se te acerca y le decimos mala vibra, ¿no? Este cuate mala vibra, mala vibra. ¿Sabes qué? No es mala vibra, es que te está maldiciendo. Está maldiciéndote.
Y si tú no te das cuenta que te están maldiciendo así como que, pues nada más no le cae bien, no sé qué pasó, no pienses eso. Esto es espiritual. Esa persona te estaba maldiciendo y tu espíritu se empezó a contristar por la presencia demoníaca de esa persona. ¿Qué tienes que hacer? Orar, porque se pegan los chamucos y te llevas uno para tu casa. Ah, no, claro que sí. Claro que sí. Si nada más vete a la playa, los varones, y ve, fíjate en un bikini. ¿Y cómo vas a llegar a tu casa? Todo loco. ¿Qué se pegó? Un demonio de bikini. ¿Sí? Un demonio de codicia. Mire ese cuate, ¿qué carro trae? Mire, que el relojazo, qué bárbaro, se lo ha haber robado. Porque el sueldo que tiene no le alcanza. Codicia. Por juzgar, por no estar orando, por no estar entregándole a Dios, y porque Dios te libre de tentaciones. Líbrame de tentaciones, Señor. Hay cientos y miles de tentaciones de aquí a tu casa, cuando regresas en el trabajo, donde vas a la iglesia, aquí estás sentado, estás sufriendo tentaciones. Hay tentaciones por todos lados. Te metes a la computadora, hay tentaciones. Y si tú no oras, piensas que no hay lucha. Tienes que entender que hay una lucha diabólica que quiere hacerte caer. Y dice el versículo 13, dice: no nos metas en tentaciones. Versículo 14, porque si perdonas, otra vez, el versículo 12, otra vez perdona. Y el versículo 13, que no nos metas en tentación. Y otra vez se vuelve Jesús y dice: otra vez el perdón, otra vez el perdón. ¿Por qué tanto insiste Dios en el perdonar? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y sabes qué hace Dios? No sigo hablando contigo. Si tú no perdonas, no hay diálogo. Si tú no perdonas, no hay respuesta. Ay, pero ¿cómo lo voy a perdonar si el perdón no está en función a que tú sientas o no sientas? El perdón es una deuda que tú tienes que pagar. Él me ofendió a mí, o ella me ofendió a mí, él me robó. No estamos hablando si ese es el pecado de él o de ella. El pecado mío es que yo albergué no perdonarlo. Y yo tenía que haberle extendido un cheque y decir: te perdono toda la cuenta, y decirle: tómala. No me interesa yo quedarme con tu pecado. Ese es el perdón. Y te va a consumir, y te va a amargar, y van a venir problemas económicos, y van a venir dolores, y van a venir menopausias antes de tiempo, y van a venir problemas de verdad, los hombres, de eyaculación precoz o de disfunción eréctil por la preocupación. O pueden venir muchos tipos de cáncer que ya están comprobados por el no perdonar. ¿Quieres eso? Y Jesús dijo: mas yo he venido a darles vida en abundancia. ¿Melón o sandía? ¿Qué quieres? ¿Quieres las bendiciones de Dios? Esa es la manera de Dios. ¿Quieres seguir viviendo de esa manera? Sigue viviéndola, pero atente a las consecuencias. Dios ha marcado ahorita una raya. Hijo mío, delante de ti yo pongo el bien y el mal. Hijo, aquí está el mal, llévatelo. Y aquí está el bien, quédatelo.
¿qué vas a hacer? Esta diferencia que hay aquí entre el bien y el mal, Jesús lo mostró en una cruz. Él murió en una cruz, despreciado de los hombres y despreciado de todas las personas que estaban con Él, para que tú entiendas que Jesús llevó tus pecados. Y si tú quieres cambiar tu vida a partir de este momento, puedes hacerlo. A partir de este momento tú puedes cambiar tu vida. Cristo lo hizo 2000 años y lo hizo para ti el día de hoy. Esto no es cambiar de religión. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, bendito Dios de misericordia. Dice la Biblia que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios quiere que tú tengas esta vida y que la tengas en abundancia. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, condúcete con temor cada día de tu peregrinación, sabiendo que fuiste llamado a hacer bendición, no a hacer maldición. El diseño de Dios es que vivas feliz, y el pecado no te da felicidad, te da tristeza. El pecado hace que tus huesos duelan. El pecado trae dolor de cabeza. El pecado trae mucho más que un dolor de cabeza. Trae una angustia que carcome, que duele. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Solamente dile a Dios: perdóname, perdóname, Jesús. Quiero conocerte, no te conocía. Quiero caminar contigo de tu mano, y donde tú estés, yo también voy a estar. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quita de mí todo pecado y lávame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo Jesús. Amén y amén.